nos cuesta un poquitito esa idea. Nuestro problema es tan grande que nosotros ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos. Decía un comentarista, ¿por qué el Señor dio la ley e inmediatamente dio el tabernáculo? ¿Sí? ¿Se han leído el libro de Éxodo? Dios les da la ley, pero también les da el tabernáculo. ¿Por qué? Dios da la ley, así es como yo quiero que vivan. E inmediatamente les dice, pero yo sé que ustedes no van a poder vivir de esa manera. Y también les dio el tabernáculo, una manera de reconciliarse con el Señor, de hacer sacrificios, porque ustedes no iban a poder vivir de esa manera. De eso, pequeño resumen, hemos estado compartiendo las pasadas semanas. Hoy continuamos un tercer pilar y ya ustedes saben de qué se trata. Pero permítame poner una historia, permítame poner como un ejemplo que de hecho es bastante simple y común, pero creo que nos va a ayudar a todos a caminar un poquito por los próximos minutos. Alguna experiencia que nos ha pasado a todos los papás y mamás es que por más que uno les dice a los hijos que a veces tengan un poco de cuidado, ¿verdad? Siempre los vasos de vidrio en la casa pagan el precio, ¿verdad? Sí, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y por más que uno trate, ¿verdad? No, es inevitable. Todos hemos vivido esa experiencia de, ¿verdad? De tener vidrio quebrado por todo el piso de la cocina. Recuerdo una vez, y yo no recuerdo si eran 2 o 3 vasos a la vez que tenía Sofía, ¿verdad? Entonces ya un vaso es problemático, 2 o 3, eso era un mar de vidrio, ¿verdad? En la cocina. Estaba Sofía de pie en medio de la cocina con un mar de vidrio. Estábamos cerca nosotros, pero eso que pasó en cuestión de segundos. Y lo siguiente que usted ve ahora es a Sofía parada. La otra cosa, ¿verdad? Descalza. Porque tiene que ser descalzo. Los chicos siempre andan descalzos en la casa, ¿verdad? No sé, cuando uno se vuelve viejo como que ya no le gusta, pero de niño yo recuerdo que me encantaba andar descalzo. Y está Sofía descalza en medio de ese mar de vidrio que está en la casa, ahí en medio de la cocina. Y yo la miré fijamente y la señalé con mi mano y le dije, no puedo creer que hayas hecho eso. Va a ver usted cómo arregla ese problema. Y tomé a Andrea y nos fuimos caminando. No, ¿verdad? Ninguno de ustedes creyó que yo hice eso, ¿o sí? ¿Verdad que no? Ninguno de ustedes cree que yo haría eso. Y sin embargo, ¿ustedes sabían que hay montones de personas que creen que Dios hace eso? Que Dios vio al ser humano en nuestro problema, en nuestro pecado, en la miseria del mundo que hemos creado. Y Dios nos apuntó y dijo, vean a ver cómo lo resuelven. Y se fue. ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta con este ejemplo que ustedes creen que yo soy más digno de ser Dios que Dios mismo? Lo cual es absolutamente imposible. Pero lo que quisiera que entendamos hoy, donde vamos a comenzar es, desde donde quedamos la semana pasada, hay un mar de cristal, de vidrios quebrados. Algunos pedacitos son tan pequeños que ni se pueden ver. Y sin embargo son los que más lastiman, ¿verdad? Sumamente filosos. Y se nos clavan hasta adentro, ¿verdad? Por pequeños, por finos que son. Y Dios vio a la humanidad el mar de pedacitos de cristal, producto de nuestros errores, de nuestra tragedia, de nuestro fracaso como ser humano. Y algunas personas piensan, Dios dice, vean a ver cómo lo resuelven. Y estamos ahí. Paréntesis, aquella vez de Sofía, gracias a Dios, ella estaba bien, no se había. Pero incluso como algunos tal vez lo hayan visto, no solo que se quiebra, pero ese vidrio inmediatamente causa heridas. Y así somos la humanidad. Estamos en medio de una tragedia, de un mar lleno de nuestro propio fracaso moral, nuestro propio fracaso como personas. Y algunos incluso ya tienen clavados pedazos de vidrio ahí metidos. Y algunos dicen que algunos esperan que tienen que salir de ahí. ¿Qué creen que hicimos en ese momento, Andrea y yo? Lo que ustedes mismos hubieran hecho. Primero decirle a Sofía, no te muevas. Un solo paso, todo va a estar bien, no te muevas. No importa lo que suceda, no te muevas en los próximos minutos. Tienes que confiar en mí. Paso número 1. Y paso número 2 es, hay que abrirse un camino en medio de ese mar de cristal, ¿verdad? Hay que empezar a ver por dónde. ¿Alguna vez han tenido
Un desorden tan grande, pero tan grande en la casa que ustedes están tentados de decir, ¿y qué tal si vendemos la casa y nos vamos y nos olvidamos de esto para siempre? ¿Alguno han tenido un desorden tan grande que no sabe por dónde empezar? ¿Alguien se le ha regado un tarro de pintura completo? A mí sí. ¿Cómo usted siquiera empieza? ¿Por dónde empiezo a recoger eso? Hay una mancha por muchos años, yo creo que ya no están, por dicha, debajo de las gradas aquí subiendo a la iglesia. Un galón completo de pintura. Es tanta, está por todos lados, no hay ni siquiera, usted no sabe. Y Dios vio a la humanidad en exactamente ese desastre. Y Dios tenía que tomar una decisión. No se puede recoger todo de una vez, no hay un camino fácil, no hay un camino rápido. No es solamente agarrar una escoba y poquitos, no. Era tal el problema que teníamos, que Dios tenía que tomar una decisión. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde se comienza con un problema tan grande? Y Dios dijo, voy a comenzar por un hombre. Y la Biblia nos cuenta el relato de ese hombre. Y la carta a los Romanos, el capítulo justo siguiente al que acabamos de leer, nos habla acerca de ese hombre llamado Abraham. Y es fundamental. 2, 3 veces Pablo en sus cartas va a hablar de Abraham. En Gálatas vuelve a hacerlo, 2 veces en Romanos, porque para Pablo es fundamental que entendamos ese primer paso que Dios dijo para poder salvar al hombre en medio de su necesidad. También el autor Santiago, una vez más, va a volver a citar el mismo versículo fundamental que vamos a darnos cuenta hoy. ¿Okay? Y ahí es donde arranca, en Abraham. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? ¿Qué dimos? Porque se decía mucho de Abraham, era muy importante. Y todavía más hoy, ubiquémonos desde hoy y después vemos para el caso de Pablo. ¿Usted se ha puesto a pensar que las tres de las religiones más grandes del mundo, las 3 dicen Abraham es nuestro? O sea, más de la mitad de las personas que viven hoy en el planeta Tierra dicen, Abraham es el padre de nuestra fe. ¿Se había pensar eso? Eso no es jugando. Abraham es al día de hoy quizás el hombre más influyente de toda la historia. Bueno, nosotros decimos Jesús, pero en cierto sentido, Abraham es el hombre más influyente de toda la historia. Nosotros, cristianos, decimos, Él es el padre de la fe. Así nos lo enseñó el Nuevo Testamento también. Pero de eso nace de que los judíos dijeron, Abraham es nuestro padre. Y como 600 años después de Cristo, un hombre llamado Mahoma, profeta del Islam, vino y dijo, Abraham es también. Y producto de esos 3 momentos en la historia, y producto de esas 3 situaciones que les acabo de comentar, hoy en día, más de la mitad de la humanidad está puesta de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo en nada los seres humanos, pero más de la mitad de los seres humanos estamos puestos de acuerdo en una cosa, que Abraham es importante. Que con Abraham Dios empezó a hacer algo que antes no había hecho. Así de grande es Abraham. Así de significativo es esto. Entonces Pablo, que escribe la carta a los romanos, sabe que tiene que explicar esto que está pasando con Abraham y sabe que se lo está explicando a un grupo de personas que decían, claro, Abraham es nuestro padre. Abraham es la guía, es el ejemplo. Ahí comenzó todo nuestra fe. Entonces es muy importante que Pablo les diga algo acerca de Abraham. ¿Y qué le dice? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido que jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice? La escritura, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Les había dicho algo hace unas semanas, ojalá que ya lo recuerden. Cuando la Biblia repite algo es porque es. Sí, alguien creo que lo dijo. Cuando la Biblia repite algo es porque es importante. Esa es la manera que la Biblia tiene que decirnos. Este versículo lo va a repetir una vez más adelante. Ya casi lo leemos. Pero, dice la frase fundamental. Dice la idea que necesitamos comprender fundamentalmente hoy. Y todo gira alrededor de un hombre llamado Abraham, que no tendríamos todo el tiempo para recordar su historia, pero que era un tipo especial, sí,
pero que era un tipo normal también, absolutamente normal era Abraham. Y un día caminaba Abraham por las calles de Egipto y se dio cuenta cómo todo el mundo se quedaba viendo a su esposa, porque era una esposa muy hermosa, Sara. Y caminaba Abraham por las calles de Egipto y se dio cuenta que el faraón le llamó la atención a su esposa. Y cuando el faraón le llamó la atención a su esposa, Abraham se dio cuenta de una cosa. Esto es peligroso para mí. Esto puede significar mi vida aquí. ¿Qué voy a decirles yo acerca de esta mujer que camina conmigo? No sé qué voy a decirles. Y cuando vienen le preguntan quién es ella. Es más como una hermana. Y cuenta la Biblia que si Dios no interviene, Abraham pierde a su esposa ahí, pero Abraham decía, o es mi esposa o mi vida, es mi esposa o mi vida. ¿Usted se imagina lo que debe haber sido la noche siguiente después de que Sara regresa a la casa? Así, su hermana. Entonces, ¿cómo debe haber sido el ambiente en la casa de Abraham esa noche? ¿Verdad? Después de que por no sé cuántos días estuvo Sara ahí en el palacio de Faraón. Ese era Abraham. Lleno de problemas, lleno de situaciones normales, comunes y corrientes. Y aún así, hombre defectuoso como él es, Pablo dice, sí, pero hay algo fundamental que tenemos que conocer acerca de Abraham. Y esto es lo que hizo Abraham, que cambió toda la historia para siempre, que como le diga, hoy más de la mitad de la humanidad reconoce a Abraham de una manera especial y dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. De este modo yo seré el padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. Y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Allí. ¿Se dieron cuenta? Repite esa idea. ¿De dónde nace esa idea? Nace de Génesis capítulo 15, verso 6. Y Abraham creyó al Señor y le fue contada como justicia. Muy imperfecto Abraham. Muchas equivocaciones en el camino de Abraham. Muchos momentos de su vida que le costó entender lo que Dios quería que hiciera. Pero dice, una cosa logró hacer Abraham, dice el autor de Génesis. Cuenta la Biblia en el capítulo 15 de Génesis que una noche hizo Dios salir a Abraham de su tienda y mirar el firmamento. Y dice, mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Hoy usted sale y cuenta las estrellas en la noche. 1, 2, 5, no, mentira, 4, eso es un avión. ¿Verdad? Y en medio de la luz de esta ciudad, 6, 7, 8, 9 estrellas, le fue bien. Abraham salió la noche en medio del cielo del Oriente Medio, que es maravilloso. Y en medio de una oscuridad absoluta, no había postes de luz, ¿verdad? Y en la oscuridad de la noche, Dios le dijo, mira esas estrellas y cuéntalas si tú puedes. Así de numerosa será tu descendencia. A un hombre de 100 años, con una esposa de 90 y tantos. Y contra quién sabe cuántas veces, cuántas oportunidades, cuántas esperanzas ya habían sido defraudadas. Cuántas veces habían tratado de tener un niño y no habían podido. Y quién sabe cuántos fracasos podría haber contado Abraham esa noche también. Pero dice que mirando esas estrellas en la oscuridad de esa noche, Abraham debe haber respirado profundamente y dice, está bien, yo te creo. Yo te creo. No entiendo cómo lo vas a hacer, pero yo te creo. Y algo cambió para siempre esa noche. Porque Dios en ese momento nos está dando el camino, nos está enseñando la forma en la que Dios se va a tener una comunión con el ser humano. Y en ese momento, en la oscuridad de esa noche, Dios señaló el camino por los próximos siglos y hasta el día de hoy. Cómo el hombre y Dios pueden vivir en paz.
¿Cómo el hombre puede tener una relación con Dios? ¿Cómo el hombre puede resolver su problema gigantesco de pecado? Y en esa noche, en lo que pudo haber sido solo el pie de Dios quitando un poquito del mar de vidrio que había, Dios comenzó a señalar, así vamos a resolver este problema, que parecía no tener solución y que ya se había intentado por los siglos, hombres buenos como Noé también, pero no tenía solución el problema del pecado. Y Dios comenzó a decir, de esta manera lo vamos a resolver. De esta manera puede ser un hombre justo ante mis ojos. De esta manera podemos dejar atrás todo este pecado, toda esta historia de desastre que hay en medio de ustedes. Y vamos a encontrar una solución juntos. Y creyó Abraham a Dios. Y puso su fe en el Señor. Y como le digo, podría parecernos algo muy simple. Y sin embargo, como les digo, aún de una manera sorprendente, más de la mitad de la humanidad ha entendido que hay algo especial. Todavía muchos no lo entienden y siguen sin entenderlo. Solo entendieron que había algo sorprendente, sobrenatural. Solo habían entendido que ahí Dios hizo un cambio en la historia de la humanidad. Pero no lo entendieron. Entonces los judíos se paran y dicen, sí, Abraham es nuestro padre, pero también hay que tener la ley. Y el que quiera llevarse bien con Dios, además tiene que ser judío. No basta solo con esto. No, esto no puede ser suficiente. Y los islámicos vinieron y dijeron, sí, Abraham es nuestro padre, pero también hay que seguir al profeta y hay que cumplir los 5 pilares. Por cierto, usan la expresión pilares también desde Islam. Son 5, ¿verdad? ¿Alguien me ayuda? Sí, gracias. Y 30 minutos después de que se había ido Jesús al cielo y ya los cristianos estaban discutiendo entre ellos si bastaba solamente con esto o había que agregar algo más. Si bastaba solamente con esto o necesitábamos también que se hicieran judíos, que practicaran el judaísmo, que cumplieran el sabbat, que cumplieran todas las normas de comida y todas las formas de vestida del pueblo judío. Porque nos cuesta y siempre nos ha costado. Pero Pablo se levanta y dice, perdón, creo que el versículo no está para ustedes. Verso 23, capítulo 4 de Romanos. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y eso que Abraham empezó a abrir, ese camino que Dios señaló en ese momento, sigue siendo real para nosotros. Exactamente. Y Dios también toma la fe. Mira la fe en nosotros y dice, justificados por esa fe, ustedes pueden tener paz para con Dios. Ahí está el camino. Esa es la manera. Vamos a resolver ese problema. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? La fe. A lo cual tenemos 3 grandes problemas, 3 grandes interrogantes. Seguimos luchando con esa verdad. ¿En serio? ¿Ese es el camino? Y hay 3 cosas que nos cuestan. ¿Cómo es posible que el Dios santo, eterno, solo pida fe? Él podría pedir lo que quisiera. ¿Por qué el Dios santo, eterno, solo va a pedir fe? Y nos suena demasiado incorrecto. No, tiene que ser algo más. Y como les digo, todas las tradiciones de fe a lo largo de la historia siempre han querido decir, tiene que ser algo más. No puede ser solamente eso. No nos suena correcto, no nos parece apropiado. A lo que Pablo dice, no. A lo que el Nuevo Testamento dice, no. A lo que el mismo libro de Génesis, no Pablo, no Isaías, no ni siquiera Moisés, desde el mismo libro de Génesis Dios dijo, es fe, este es el camino, no hay otro. Y nosotros queremos siempre decir, no puede ser, tiene que haber algún otro camino. No puede ser posible, sería una ofensa a Dios que solo sea ese camino. Déjenme explicarlo quizás de esta manera. Sería una ofensa a Dios si Dios es ese ser santo, sublime, que no se mezcla con nosotros y que no quiere nada con nosotros.
Sería una ofensa para mí que mis hijos no me llamen papá si no fueran mis hijos. Pero son mis hijos. Si mis hijos vienen y me dicen pastor, me siento raro, ¿verdad? ¿Cómo yo quiero que mis hijos me llamen? Papá. Si me llaman Roberto, me siento raro. Pero soy Roberto, eso es cierto. Y soy pastor, todas esas cosas son correctas. Pero son mis hijos, ¿cómo anhelo yo que me llamen? Papá. Y Dios, que es Padre, dice, sería ofensa para mí tomar su fe como justicia. ¿Cierto? Si yo fuera ese Dios allá, alto en los cielos, que no quiere nada con esta creación, que no le interesa nada a esta humanidad. Pero Jesús vino y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, es Padre. Y como es Padre, podemos llamarlo así. Y como es Padre, sí puede ser posible. Sí puede ser posible que el único camino, y no hay que agregar otro, sea fe. Segundo, seguimos luchando esta verdad porque no es útil para los intereses religiosos de algunos. No es útil. No la podemos controlar, no la podemos manufacturar. Yo no puedo decir quién sí tiene fe y quién no tiene fe. Yo puedo decir quién vino hoy a la iglesia y decirles a los que no vinieron, qué mal. Ustedes, qué lindo, ve, ellos el día del Padre y aún así estaban aquí hoy, ellos sí son buenos creyentes. Yo puedo decir eso, pero yo no puedo decir quién tiene fe y quién no la tiene, ¿verdad? Entonces no es útil para los intereses de la religión. Y por muchos siglos hay quienes han querido entonces decir, no puede ser solo la fe, porque hay muchos intereses de por medio detrás de esto. Porque está la oportunidad de controlar, de tener poder y tener el patrimonio de la fe. Entonces, a lo que Pablo nos está diciendo y a lo que ya nos había dicho el Nuevo Testamento y a lo que Génesis mismo nos había dicho, es solo la fe. Es solo la fe. Puesto de una manera, tal vez me gusta como se entiende así. Si justificación fuera cuestión de conocimiento, entonces favorecería a los más intelectuales. Si la justificación fuera una cuestión de comportamiento, favorecería a los de carácter más fuerte. Si la justificación fuera una cuestión de ofrecimientos, de sacrificios, favorecería a los que pueden pagar esos sacrificios. Pero la justificación es una cuestión de fe. Nadie es favorecido. Qué maravilloso, ¿verdad? Delante de Dios no hay acepción de personas. Romanos también va a decirnos eso. Nadie está antes que nadie, porque es por fe y solamente por fe. Y siempre hemos querido agregarle otras cosas. ¿Para qué? Para favorecer a unos más que a otros, pero delante de Dios todos somos iguales. Y entonces el camino para llegar a Él y para ser justificados en Él es el mismo, maravillosamente mismo para todos. Y por último, y finalmente, es demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? En serio. Hay una parte de nosotros que lucha con esta idea, ya lo interno. Esto es demasiado bueno para ser cierto. No puede ser posible. Dice un autor, la justificación es todavía hoy el artículo sobre el cual se mantiene o cae la iglesia. Nos cuesta tanto todavía. Y sin embargo, como les digo, sigue siendo el único fundamento, sigue siendo el camino, el único camino. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es la manera de tener paz para con Dios? ¿Cuál es la manera de salir de ese mar de cristal que hemos hecho para nosotros mismos? La fe. Así como Sofía necesitaba tener fe en mí, quédate ahí donde estás, yo te voy a sacar. Más bien no trates de hacer nada, si lo haces lo puedes hacer peor. También sabemos a qué nos referimos con eso. Si tú tratas de salir solo lo vas a hacer peor. Confía en mí, yo te voy a sacar de ahí. Y Dios nos sigue diciendo, ese es el camino, la fe. O como lo dice Romanos también. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Nadie. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué?
Porque Dios ha hecho un camino precioso, maravilloso. La justificación a través de la fe. Y todavía, 16 siglos después de Pablo, la iglesia había olvidado eso y un hombre llamado Lutero tuvo que pararse y decir, no, no hay otro camino. Y todavía, 21 siglos después de Pablo, todavía nos parece demasiado complicado, ¿verdad? Todavía nos parece como que no, tiene que haber otra cosa, no, no puede ser así. Y nos sigue llamando el Señor la atención diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos visto entonces, hermanos, 3. Hemos hablado de la gracia. Y he tratado de invitarles a no solamente decir, la gracia es algo que yo recibo, sino la gracia es algo que me cautiva. Que la gracia no es solamente algo lindo que he recibido parte de Dios y lo tengo ahí guardadito. No, la gracia en la vida del creyente es algo que lo cautiva, lo enamora, lo asombra. No puede ser de otra manera. Les he tratado de convencer en estas pasadas semanas de que el arrepentimiento es cierto, es incómodo, es difícil, pero es precioso también. Es maravilloso. Es una oportunidad de decir, yo solo sé que era ciego y ahora puedo ver. De poder decir, felices somos los pobres de espíritu. Sé que soy pobre de espíritu, pero no lo quisiera de ninguna otra manera. Y hoy agarramos un tercer pilar. Hay paz entre Dios y yo. Puede haber paz entre Dios y yo. Puedo vivir con absoluta y real paz entre Dios y yo. Y no tengo por qué dudarlo. No por lo que yo haya hecho, pero porque he puesto mi fe en Cristo Jesús. Y lo que Cristo Jesús haya hecho. Esos 3 pilares puestos juntos, ¿saben qué tenemos ya? Un edificio que se sostiene. Con 3. Tenemos 4 más. Y por cierto, muy hermosos. Venga la próxima semana. Pero ya tenemos un edificio que se sostiene. Y mi pregunta para ustedes esta mañana es, ¿su edificio se sostiene? O quizás durante estas semanas que hemos conversado, usted ha dicho, no lo entendía, no lo había captado. Tal vez ha tomado una forma nueva y maravillosa. Palabras que hemos usado por tanto tiempo y que hemos dicho conocer por tanto tiempo. Mi oración es que estas semanas que han pasado usted pueda decir, gracias Dios, no lo entendía, pero quizás hoy sí lo entiendo. Y si ese es el caso, ¿me dejaría orar por usted? Oremos.